Pero vamos a hablar de carnes con alguien que sabe muchísimo sobre esto y ha sido uno de los hombres más consultados en las últimas horas de por qué y cuáles son las consecuencias, ¿no?, de este cierre de exportaciones. En este caso estamos hablando del licenciado en Ciencias Agrarias, Víctor Donelli, que es consultor precisamente y un analista del mundo del ganado y las carnes. Víctor, muy buenos días. Andrés y Cecilia lo saludan por aquí desde Gualeguaychú, desde La Matera. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, muchas gracias Andrés y Cecilia, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a usted, por supuesto, por atendernos. Bueno, veníamos hablando del tema de las carnes. Las últimas noticias es que se extiende el paro de comercialización, principalmente, o el cese de comercialización de Hacienda en Pie, pero queremos consultarlo a usted sobre todo de la medida del cierre de exportaciones. ¿Cuál es la consecuencia para el sector, principalmente productor, y después el caso de los frigoríficos, de este tipo de medidas? Bueno, en primer lugar acá este juego se llama todos pierden, ¿no? Esto está muy claro, no hay ninguno que pueda salir ganador en el sentido racional de la palabra. Si estamos hablando de juegos políticos o de maquiavelismo, bueno, a lo mejor el gobierno cree que encontrando un enemigo y destruyendo una actividad sólida como es el sector de ganados y carnes puede ser un triunfo, pero a mí no me da para poder alcanzar a entender ese tipo de razonamiento. Así que, en principio, acá les digo, todos perdemos y perdemos mucho. Por supuesto, los primeros afectados son los trabajadores del sector frigorífico exportador, sin ninguna duda, las mismas empresas destinadas a la exportación y por carácter transitivo todos los que están vinculados a generar ganado con ese destino. Así que yo diría es una medida irracional, es una medida que llegó cuando se anunció, nos sorprendió a todos, a propios y extraños, que tuvo casi 10 días de negociación permanente, incluyendo el fin de semana largo y hasta el propio 25 de mayo en reuniones físicas o por Zoom, y que después de haber llegado a un acuerdo, una propuesta muy razonable de parte de los exportadores, que los interlocutores delegados por el gobierno, el ministro Culfas y la secretaria español habían entendido como muy lógico. Después sale primero el jefe de gabinete diciendo que no había propuesta alguna, que eran borradores, un disparate. No sé qué piensa este joven. Y después el propio presidente a decir que no va a arreglar hasta que bajen los precios. Bueno, cuando entramos a hablar de ese tipo de respuestas, después de 10 días de intenso trabajo, uno tiende a pensar que el fondo de la cuestión ni es económica, ni es el bienestar de quienes trabajan y quienes consumen, sino que hay intencionalidad política. Y cuando entramos a hablar de eso, al menos yo no estoy preparado para dar respuestas lógicas. Seguro. Porque uno pensaba en cuestiones políticas, si en este caso el gobierno de turno anda buscando por allí un rival político, sobre todo porque estamos en un año electoral. Qué sé yo puedo pensar tantas cosas, pero vuelvo a insistir, mi formación Ujú. es una formación productiva, racional, de mercado, de generación de valor agregado, de generación de riqueza. No puedo entender cuando se destruye por destruir pensando que eso es un éxito, ¿no? El Seguro. famoso tema de cuanto peor mejor, Ujú. a mí no estoy preparado para hacer ese análisis. Seguro. Víctor, haciendo referencia al tema carnes puntualmente, principalmente a lo técnico, a lo económico, eh, se habla de lo que son las diferentes carnes, lo que es el consumo interno y lo que se exporta. Para que lo entienda doña Rosa, la señora que nos está escuchando afuera, de por qué este tipo de medidas no va a tener un final feliz. Bueno, Andrés, si me permite, yo diría, hay básicamente, para hacerlo muy cortito, tres tipos de carne, llamémosle así. Ujú. La carne que se consume en la Argentina centralmente, que proviene de un animal joven, generalmente de año y medio hasta 2 años de edad, con cortes chicos, un animal muy jovencito cuya media repa no pasa de los 80-85 kilos de peso res. Eso es una carne rosada muy clarita, grasa blanca, en fin, lo que se ve y le gusta en mi CDM esa ternera, por Ujú. decir una Sí, palabra. sí, sí. La segunda es la que tiene que ver con la carne de exportación de calidad, que va con los destinos más caros, digamos, para los restaurantes, sobre todo de Europa.
que se trata de animales machos castrados de más edad, entre 2 años y medio y 3 años en general, cuyo peso res, para que se vea la diferencia, está más cerca de los 125 y hasta 130 kilos, es decir, estamos hablando casi 50 kilos más de peso res, de carne y hueso, que el liviano. Es una categoría inconfundible una con otra, de carne roja un poco más oscura, de grasa un poquitito ya más cremosa, tirando amarillo clarito, pero que cuyo tamaño es lo que prefieren los chefs en el mundo para presentarlo en un plato y lucirse. Y la tercera categoría, que es la que está más en discusión hoy, es la que integran los cortes que van a China centralmente, que proviene de vacas que en la jerga conocemos como conserva o manufactura, que es una vaca de 7, 8 o 10 años, que llegó al fin de su ciclo reproductivo, que ya se envía, digamos, al final de su vida, y que el color es más tirando a marrón oscuro, con una grasa, yo diría, amarilla intensa, en algún caso hasta casi naranja por el caroteno. Esa carne, que hoy representa el 70-75%, o 70% para ser más preciso, de lo que se exporta, es absolutamente incomible en Argentina, y el destino que siempre tuvo, junto con las exportaciones, es, digamos, el famoso corned beef que se hacía antes en lata, y que se conservaba a temperatura ambiente, algo se usa para salchicha, alguna hamburguesa de tercera calidad, y por supuesto para chacinados, es decir, no tiene consumo directo al plato. Razón por la cual la irracionalidad de la medida es que se prohíben las exportaciones, pero se deja en libertad dentro de las exportaciones a los cortes de alto valor que integran la cuota Hilton y otras cuotas que justamente provienen de los novillos de alta calidad, pero mucho más pesados, y se prohíbe absolutamente la exportación de los cortes de vaca vieja, que le diría, para ser gráfico, si siguen cerradas las exportaciones, morirán en el campo porque no tienen destino y serán comida de caranchos. Claro. Ahora, Víctor, ¿usted qué cree realmente que el gobierno, qué es lo que pretende hacer con esta medida? ¿Realmente es bajar el precio de la carne en el mercado interno o hay algo más de fondo? Me refiero porque... No, es lo que le comenté. Yo estoy convencido que es absolutamente política, porque vuelvo a insistir, esto que yo, por supuesto, se lo dije en 2 palabras, fueron, no quiero mentirle, no menos de 20 horas de reuniones físicas, ¿no? Porque además las reuniones fueron físicas, explicándole a los interlocutores cómo era y lo comprendieron. Y no hay forma de que volcando esto al mercado, que nadie va a consumir ni adquirir, se bajen los precios. Claro. Y que el problema central de la suba de los precios, que seguirá lamentablemente en suba, ha sido el cambio de proceso productivo, de pasar a sistemas de engorde a corral o feedlot, a sistemas pastoriles, por la brutal suba del costo de los granos, que excede a la Argentina, que es un tema mundial, y que en apenas 10 meses subió en dólares cerca del 70%. Es decir, entonces, digamos, se explica que esto es así, que va a haber que tener paciencia, que probablemente hay 3 o 4 meses más críticos, y que por más que se saque una prohibición o una resolución, los tiempos biológicos no se pueden modificar. Razón por la cual, digamos, ya no es un problema de comprender, es un problema de capricho cuya intencionalidad va a caminar por otro lado. No pasa por las cuestiones que todos podemos comprender sumando 2 más 2 y no da 4. Claro. ¿no? Víctor, ¿y cómo quedan parados los productores ante esta medida? Estamos hablando de los que Y acá hacen quedan invernada. todos muy mal parados, todos muy mal parados. Acá no queda bien parado nadie, porque yo empiezo pensando siempre en el trabajador del frigorífico exportador, que se queda sin trabajo o que pasa a cobrar un 30 o un 35% de su salario, lo que se llama garantía, y sin alternativa, porque ¿qué alternativa tiene? Ninguna. Si no hay trabajo, no puede ir a trabajar, si no hay mercadería. Pienso en los frigoríficos exportadores que han invertido muchos, decenas, casi cientos de millones de dólares en los últimos años para adecuarse a las exigencias internacionales de los nuevos mercados, y por supuesto en el productor, que finalmente
de continuar esto, no va a tener a quien venderle esa vaca fundida, que ya en pleno invierno es muy difícil mantenerla viva en el campo, ¿no? Ujú. Aquellos que apostaron a ciclos de exportación, de hacienda de exportación, que lo vienen haciendo desde hace unos cuantos años, porque no es una cuestión de una decisión que se tome de la noche a la mañana, también se ven afectados en este sentido y en qué proporción, Víctor. Y muy alta, porque encima, con el valor de los granos, cuanto más pesado es el animal, más caro es el kilo producido. Ujú. Es decir, si usted produce un animal de 350 kilos, va a tener un determinado costo, porque el animal come en función de su peso vivo Ujú. y convierte en función de su peso vivo. Por lo cual usted para producir, digo, un ejemplo, para producir un animal de 300, el engorde de un animal de 320, 330 kilos, a lo mejor le cuesta, y tiro un número, no es un número Ujú. real, Sí, sí. para hacer comparaciones, 150 pesos el kilo, pero si quiere hacer uno de 460 kilos, capaz que le cuesta 200 el kilo. Entonces, está claro que quien se lanzó a hacer exportación de animal pesado hace rato que viene arriando el barrilete, porque los números hoy no se consolidan en el mercado, y bueno, si la expectativa es además no va a haber mercados, olvidémonos de animales pesados, entonces vamos a tener menos producción por ternero, porque no va a haber incentivo para la cría, y menos kilos al final en la faena. Digamos, una ecuación donde la caída de la oferta va a ser brutal. Seguro. ¿Cómo quedamos en el plano internacional con este tipo de medidas, Víctor? Horrible, horrible. Seguramente lo han escuchado, pero exactamente casi a la misma hora, un poquitito, un par de horas antes, por la diferencia horaria con China, cuando el presidente les dice a los exportadores que va a cerrar el mercado de exportación, en China se estaba abriendo la feria más importante de alimentos, que se llama Xial Ujú. Shanghai, Shanghái. y que era la primera presencial desde que apareció el COVID, es decir, en un caso de año y medio, era la primera exposición, así que era un reguero de cientos de miles de compradores, muchos de los cuales fueron al stand de Argentina y virtualmente las personas estaban bajas. Se corrieron enfrente, fueron al de Uruguay, fueron al de Brasil, Australia o el que fuera, Ujú. y en menos de un día, el precio internacional de la carne había subido entre 10 y 15%. Eso es no tener la menor idea de lo relevante que es Argentina en el mercado internacional y del impacto que ha tenido en el mundo de la carne y en el mundo de los alimentos la salida extemporánea y sin justificación de Argentina de un minuto a otro. Ujú. Usted decía principalmente que afecta al mercado chino, o por lo menos la comercialización con China. ¿Qué sucede con la cuota Hilton, los cortes de alta calidad, el No, mercado porque de la Estados cuota Hilton Unidos? Ujú. quedó exceptuada de la Ajá. prohibición. Bien. La cuota Hilton, la cuota 481, que es la de los animales, los novillos que provienen de feedlot con una Ujú. alimentación especial, y la cuota de Estados Unidos, esas quedaron exceptuadas de la prohibición. Por lo tanto, eso se va a poder ir cumpliendo, es decir, en Europa no lo tomaron demasiado mal porque las dos cuotas, la 481 y la Hilton, van con ese destino. Ujú. Y ahí es la mayoría de lo que se venía exportando. Pero China, que representa el 75% de nuestro volumen, y somos el segundo proveedor de carne de China, le pegó en la línea de exportación. Claro. El mercado israelí también continúa, tengo entendido. ¿Puede Sí, ser? no continúa, No todavía continúa. no está arreglado. Ah. Todavía no está arreglado. Pensamos que todavía se puede resolver. Ujú. Yo diría, es el tema desde el punto de vista formal, el tema más complejo, porque ya Israel, que hacía muy pocas semanas que había mandado a los rabinos con todo Ujú. lo que significan cuarentenas allá y acá, y vuelos charter, etcétera, etcétera, por el COVID, estaban trabajando, habían empezado a trabajar en un contrato hasta principios de septiembre, y ya amenazó, dijo, la verdad que la palabra amenazó la saco, que iba a presentar una demanda en la Organización Mundial de Comercio, y eso es una mancha muy dura para un país que pretende estar vinculado al mundo. Ujú. ¿Puede sacar provecho Brasil, Uruguay, Paraguay Sí, de esto? sí, por Claro. supuesto. El mismo día que se enteraron que cerró, ya le dije, los precios Sí. subieron un 10-15%. ¿Quién cree que lo tomó? Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, todos los que compiten en el mercado. Están todos festejando. Me Antes imagino. eran Néstor y Cristina, ahora va a ser Albertito también. ¿Qué puede llegar a suceder
en esta próxima semana, apelando a la bola de cristal? Muy difícil, porque la verdad que la respuesta del jefe de gabinete y del presidente fueron de una falta de respeto absoluta. Y no estoy ofendiéndome, estoy diciendo de que ni siquiera consideraron 10 días de trabajo de su propio ministro y de su propia secretaria de Estado, y a donde habían llegado, yo diría, ya prácticamente a la firma de un acuerdo. Y nada, lo tenían decidido de antes y se pasan un poquito por la nariz todo. Con lo cual no tengo mucha expectativa. Yo le aseguro que hasta ayer a la mañana, cuando me levanté, estaba seguro que ayer se arreglaba. Y hoy le diría, ya no tengo ninguna seguridad porque fue nefasta las respuestas. Nunca hay que perder la esperanza, el diálogo sigue, se va a trabajar mucho igual, pero ya uno no les cree. Yo realmente creía, porque me consta que tanto el ministro Culfa como la secretaria español entendieron el tema y estaban de acuerdo. Pero bueno, evidentemente la decisión pasa por otro lado. Seguro. Le hago un breve comentario, pregunta. Aquí cerquita de Gualeguaychú hay una localidad que se llama San José, tal vez usted la conoce. Sí, conozco el frigorífico también. Bueno, sí. Que es de capitales chinos y particularmente Sí, claro. va toda China. ¿Qué puede llegar a suceder con esa localidad? Y bueno, van a cerrar. ¿Qué van a hacer si no pueden exportar? A lo mejor, digamos, en la expectativa de que se reabra, no está prohibido producir para exportar. Claro. Hay frigoríficos que a lo mejor aprovecharán el derrumbe de los precios que se van a dar en la vaca, porque no tiene otro destino, por lo menos no masivamente, y a lo mejor una vaca que valía, por decir un número, 100 pesos la conserva o 120 una manufactura buena, la pueden comprar en 80 o 90 pesos, o menos. A lo mejor deciden seguir comprando, invertir, ponerlo en stock y el día que se reabra hacen una diferencia pingüe. Eso es un camino. Hay otras fábricas que ya han cerrado, Rafael Alimentos, en fin, hay muchas que ya están cerrando y que ya están prácticamente paralizadas. Razón por la cual, digamos, vuelvo a insistir, el primero que pierde es el trabajador, porque además es el que no tiene forma de subsistir. Es gravísimo. Víctor, la última, y a ver si usted coincide con lo que me dijo una persona relacionada a un frigorífico de estos exportadores. Dice, a diferencia del año 2006, hoy los frigoríficos tienen una espalda un poco más ancha como para poder aguantar 30 días, 35 días con los proveedores, compromisos y demás. Pero a su vez, el consumidor tiene un menor poder adquisitivo que en el año 2006. ¿Usted coincide en eso? Totalmente. A ver, el escenario no tiene nada que ver con el 2006. Y lo que más me preocupa como corazón ganadero es que estamos con valores de granos muy, muy altos, como bien lo sabe. Razón por la cual no se descuide que si esto se prolonga, muchos campos mixtos que tenían previstos hacer siembras para recursos forrajeros los transformen en siembras para cosechar de grano, lo cual es un golpe más a la ganadería que lo veremos reflejado en la caída de stocks y producción de los próximos años. Esto es muy grave lo que han hecho, porque además con todos los resultados ya conocidos de lo que pasó en el pasado, más todo lo que se le explicó que está ocurriendo, que no era para volverse loco, que había que tener paciencia, pero bueno, la urgencia, la apetencia y la locura de las elecciones estas que vienen, no los dejan pensar. Víctor, muchísimas gracias por atendernos un sábado a la mañana y le mandamos un abrazo enorme. Bueno, para ustedes y gracias por el llamado, que sigan muy bien. Que siga muy bien, buen fin de semana. El señor Víctor Tonelli, un especialista en tema carnes, ganado, en todos los eslabones de la cadena, una persona que es sumamente consultada y que de esa manera, bueno, se expresaba en esta mañana en la materia. Ve un panorama oscuro, y de mucho trabajo que no terminó absolutamente en nada.